Tengo aquí la libretita Moleskine para los amigos, de las consultas que me hacéis, pero hoy, antes de empezar, probablemente grabe hoy de seguido, ahora que tengo tiempo grabe de seguido todos los vídeos, pero en concreto el que vais a ver hoy, el que voy a grabar, editar y publicar hoy, es sobre un tema que se plantea con mucha frecuencia y que creo que merece un monográfico, así que más que respondiendo consultas, este va a ser un monográfico sobre ¿y cuántas horas estudiar? Bueno, me lo habréis leído cienes y cienes de veces, o 200 y 200 de veces, o miles y miles de veces. No hay nunca una respuesta única para esta pregunta, porque va en función de cada uno y de cada uno, las circunstancias de cada uno. De hecho, el otro día alguien me preguntaba y le tuve que hacer 1000 preguntas y le dije, oye, mira que ahora me había hecho el propósito de no responder por privado, y sin embargo estábamos manteniendo por privado una conversación que me estaba llevando más tiempo del que yo pensé, y es que necesito que me cuentes más datos para saber cuál sería tu número óptimo de horas. Y es que, como digo, y me repito, como el ajo, no hay una respuesta única, esto va en función de tus circunstancias. La cuestión básica pasaba, en primer lugar, por saber si eres opositor 1 u opositor 2 y saber qué tipo de oposición haces y cuánto tiempo llevas opositando. Quiero decir, hay muchas variables para poder resolver esto. Y entonces, por simplificarlo, porque esta persona en concreto tenía unas opos durillas y me contaba que estaba echando un número de horas determinado y que le quedaban apenas 2 horas al día libres y que no descansaba nunca. Y claro, al principio me dice, son 8 horas y no me queda ninguna hora libre, y la verdad es que era complicado. Digo, hombre, 8 horas para un grupo 1 en función de qué momento no parece tampoco que sea una exageración. A lo mejor para otro tipo de oposición pues sí, o para un opositor 2, pero en las circunstancias de él pues tampoco parecía que fuese una exageración, y sin embargo decía que ya estaba al borde de lo que podía dar. En otras ocasiones, sin embargo, la consulta es de alguien que trabaja y me dice, es que tengo un trabajo de 8 horas de lunes a viernes, entonces no me da la vida. ¿Y cómo te va a dar? Es que es muy complicado. Entonces, claro, a partir de ahí hay tantas variables, no es lo mismo el que tiene todo el día por delante a aquel que trabaja y tiene que compatibilizarlo. Evidentemente, y hasta aquí yo creo que esto lo sabéis todos, la misma oposición, mismo opositor, misma edad, mismas circunstancias a nivel de estudios, de temario, etcétera, no se encuentra en igualdad de condiciones aquel que tiene 5 hijos, 2 trabajos, 2 hipotecas, 3 perros y 4 coches que llevar a la ITV, a aquel que en cambio está en casa y se levanta por las mañanas y termina por las noches con la comida puesta, con la ropa planchada lavada, sin tener que ir a hacer la compra, sin llevar a los niños al médico, sin tener que sacar a los 5 perros, sin llevar los 5 coches a la ITV, sin tener que pagar las 4 o 5 hipotecas, evidentemente. Pero es que para esto no hace falta que yo te haga un vídeo, esto lo sabes tú. Entonces, ¿y cuál es el número de horas? Y tú quieres escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a partir de ahí imposible. Y quieres que yo te diga para ti 3, para ti 4, y no funciona así. ¿Sabes realmente la fórmula matemática más exacta cuál es? ¿Sabes aquello que es una especie de combinación entre la rueda, el fuego e internet, todo junto, inventado y dicho así? Lo máximo que te puedas permitir. Pero, a partir de aquí, modulando. ¿Cómo? Por fases, por estratos, por niveles. Ya sabes que siempre digo, tienes que planificar la oposición, tienes que organizarla. Y la planificación no es solo decir que para esta semana me voy a estudiar el tema 1, el 15 y el 55. No, eso no es lo único que hay que hacer. Lo primero es situarte en un determinado ámbito temporal. Lo primero es situarte en lo que yo he llamado fase de la oposición. Y sobre esto he escrito un montón. Así que parece que me estoy repitiendo y tampoco quiero hablar mucho más de ello. ¿Por qué lo de las fases? Sencillamente porque no podemos estar rindiendo siempre lo máximo o nos caemos. Que esto es lo que le pasaba a ese opositor que me mandaba el mensaje. Dije, es que estoy ya hasta aquí. Y llevo... No. A ver, ¿te puedes permitir llegar a 10 horas? No. ¿Por qué? Porque tienes 5 hijos, 5 hipotecas, 5 perros, 5 coches, 5 de todo. Evidentemente lo tienes muy complicado para poder llegar a 10 horas. Al menos durante todo el tiempo de la oposición. No digo que a lo mejor, llegado a un punto final, cuando ya se acerque el examen, puedas echar esas 10 horas. Buenas serán. Pero durante el resto de la oposición va a ser muy complicado que tú, con esas circunstancias, puedas sacar las 10 horas. En cambio, alguien que no tiene 5 de cada, no tiene 5 hijos, 5 perros, 5 hipotecas, ¿puede dedicarse a estudiar todos los días 8 horas? Yo creo que sí. Yo creo que puede hacerlo, también en función de qué tipo de oposición. A ver, si estás hablando de una de las grandes, estás hablando de un grupo A1 o A2,
8 horas al día de media, bueno, pues sí, está bastante bien. Si lo piensas, todavía te debía quedar tiempo libre para salir a dar una vuelta con la pareja o ir a hacer deporte, sacar a uno de los perros. En este caso puede que tengas un perro. Sí, todavía te debiera quedar tiempo. Si en cambio tus circunstancias son otras, pues a lo mejor lo que hay que hacer es modular. Y aquí es donde tiene uno que tomar la decisión, porque también, y esto es un factor muy personal, dice, me he embarcado en una oposición de grupo A1, yo quiero ser juez o quiero ser notario, registrador de la propiedad, quiero ser fiscal, quiero ser, no sé, de las tantas que hay complicadas, y solo tengo 3 horitas al día para estudiar. ¿Qué hago? Pues a lo mejor hay que hacer una valoración inicial, consultarlo con el preparador, con la academia, y que te den un análisis, te digan, a ver, esto tiene visos de prosperar. ¿Es posible sacar estas opos tan extremadamente complejas estudiando 3 horas siempre? Pues a lo mejor la respuesta es negativa. Entonces hay que hacer ese análisis antes de meterse, de embarcarse. Porque puede que te tires estudiando 3 horas de por vida para sacar jueces y fiscales y no lo llegues a conseguir nunca. Porque esas son unas oposiciones que al menos en la fase 3 exigen 13 horas. ¿Cabe la opción de echando solo 3 horas sacarse jueces y fiscales, echando 20 años en esto? Yo personalmente creo que no, porque creo que esto funciona de forma tal que hay que ir acortando el tiempo entre vuelta y vuelta, y eso es imprimir intensidad, y eso solo así es como se consigue, porque así es como funciona nuestra memoria, lamentablemente. Puedes estar dándole permanentemente vueltas al temario de jueces y fiscales, que si cada vuelta la terminas viendo dentro de 2 años, no la vas a tener nunca todo al tiempo en la cabeza el día del examen. Lamentablemente esto funciona así. Entonces, claro, pues hay que ser realistas, y he puesto un ejemplo un poco extremo. Espero que no haya nadie viéndome que diga, ojo, pues yo estoy haciendo jueces y fiscales y solo tengo 3 horas. Me estás echando un jarro de agua fría. No. Esto es compatible, jarro de agua caliente, una de cal y otra de arena, esto es compatible con otra cosa. Esto es compatible con el hecho de que tú ahora puntualmente digas, ahora sí solo tengo 3 horas, pero sé que en un futuro no muy lejano voy a tener 8 horas para estudiar. ¿Voy a dejar de hacer algo por el hecho de que ahora puntualmente no me lo pueda permitir? Pues no. Porque ahora sí que, si solo tienes 3 horitas para hacer jueces y fiscales, buenas serán para ir haciendo una labor de preparación, para hacer los esquemas, para ir trabajando ya sobre artículos, cosillas más livianas, o ir avanzando poco a poco. Porque si tu proyección de futuro es que va a llegar un momento en que vas a tener 8 horas, pues entonces yo creo que sí, que te lo puedes permitir. Ya llegará el momento de incrementar la intensidad. Cosa distinta es que a lo largo de toda tu vida solo y exclusivamente vayas a tener 3 horas. Ahí yo te diría, pues para estas opos concretos, jueces y fiscales, 3 horas, durante todo la oposición va a ser insuficiente. Ahora bien, si ahora puntualmente solo tienes 3, como quien dice 3, dice 4, dice 5, dice 6, como quien dice jueces y fiscales, dice alguna otra oposición de otro de los grupos, cuerpos que hay, pues a lo mejor esas 3 horas sí son suficientes. A lo mejor resulta que estamos hablando de unas opos en las que durante una fase previa, fase 1, hay que echar 3-4 horas. Y a lo mejor pasando ya al momento de incrementar la intensidad sería bastante con 5 o 6 horas. Y a lo mejor ya llegada a la fase 3, pues ahí sí hay que pasar a echar 7 u 8 horas, ¿vale? Es que esto va a depender de cada posición. Por eso yo no te puedo decir 3, 4, 5, 6, no. Ni tampoco te puedo decir, oye, con 3 horas no vas a ningún lado. Tampoco, porque depende de las circunstancias y los factores. Es que hay tanto que analizar que no cabe una respuesta unilateral. Muchas veces cuando me lo preguntáis, lo hacéis siempre desde vuestra óptica, es natural, yo también lo haría. Cada uno es su mundo y sus circunstancias y cree que no hay más que lo que en un momento determinado tiene alrededor. Pero realmente es que hay mucho más alrededor. Y entonces, claro, hay que pensar en muchas otras cosas para poder dar una respuesta que sea tan a la ligera, que en definitiva sería algo poco certero. Entonces, esto va a ir en función de cada grupo, va a ir en función de cada tipo de oposición, va a ir en función de las circunstancias personales de cada uno, pero obviamente yo creo que el punto de partida básico es analizar, sopesar con carácter previo si a lo largo del proceso de opositar, y el tiempo va a ser el que tú creas que te vas a tener, 2, 3, 4 años, el que tú te marques, el que tú creas que puedes permitirte a nivel económico y personal, si durante ese periodo de tiempo vas a conseguir sacar espacios de tiempo que te permitan rendir como hay que rendir para conseguirlo. Y eso va a ser tanto como el 80% de la oposición y luego un 10% del tiempo de oposición en el momento álgido máximo. Entonces eso es lo primero que uno tiene que analizar a la hora de tomar este tipo de decisiones. Yo soy partidario de dividirlo en 3 fases y esas 3 fases se van a distribuir según la regla de 10, 80, 10. Eso significa que si tenemos un año, el 10% de ese tiempo vamos a estar estudiando de forma relativamente cómoda, o si quieres relativamente incómodo, pero de forma tal que te quede tiempo. Es decir, supongamos para unas oposiciones de tipo jueces y fiscales, que son, ya sabéis, de la máxima dureza, implicaría pues a lo mejor estudiar 7 horitas, 6-7 horitas durante un 10% del tiempo, la fase previa, la de aproximación, la fase 1.
Sin embargo, pasado el 10% del tiempo disponible antes del examen, porque todo esto se acota temporalmente por el examen, la proximidad a calendarios de exámenes, pasamos a la fase 2. Y en esta vamos a echar el 80% de nuestro tiempo. Aquí habría que hacer una regla de 3. ¿Cuánto tiempo tienes para el examen? ¿Un año? Pues calcula 10%, 80%, 10%, ¿cuánto tiempo es? Pues bote pronto serían 2 meses o... Sí, serían como 2 meses, 8 meses, 2 meses, ¿vale? Ya han pasado los 2 primeros meses de aproximación, encuentro, en que te sentías relativamente cómodo, incómodo, pues ahora ya pasamos al siguiente nivel. El siguiente nivel implica echar más horas e incrementar el número de temas, las dos cosas. Y supone, por tanto, empezar a estudiar, pues a lo mejor en vez de 6-7 horas, pasar ya al nivel de 8 horitas y mantener una velocidad de crucero que va a ser la que se dé durante la mayor parte del tiempo de la oposición, tanto como un 80%, tanto como 8 meses en ese ejercicio teórico abstracto que te estoy poniendo de un año, que no deja de ser algo abstracto, pues supone durante 8 meses estar en esa fase un poco más agobiadillo, de 8 mesecitos. Entonces ahí sí va a ser la velocidad de crucero, una velocidad media, en la que podrás estar más o menos 8 meses. Has seguido la fase 1, que era una fase de aproximación de encuentro. Llegó la fase 2, subir la intensidad, implica ya sentirse un poco más incómodo porque se echan más horas. Y luego sí llega la fase 3, en la que es la fase previa al examen, que solo se puede mantener temporalmente durante 2 meses. No creo que se pueda mantener mucho más. En función de las circunstancias pueden ser 3 meses, ¿vale? Pero no mucho más tiempo, en la que hay que subir el nivel de intensidad. Entonces, en este caso concreto, esa persona me decía, ¿y siempre tengo que estudiar 8 horas? Pues mira, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es reservarte de forma tal que para la fase 3 finalmente tengas que dar el máximo de ti mismo. Yo te he puesto un ejemplo que es el de jueces y fiscales y que a lo mejor pues, puede ser válido para mí, para mi visión particular, personal. A lo mejor un opositor que lleve menos tiempo tiene que plantearse otros esquemas, depende de las expectativas, todo es tan variable, por tanto, que nadie se lo tome esto a la tremenda y que nadie piense, por favor, en un momento dado que si no cumple estas horas no tiene nada que hacer. Estoy hablando de ejemplos, por favor, son aproximaciones. Dicho esto, en el caso concreto de esta persona que me consultaba, es que tus oposiciones a lo mejor son distintas. Entonces, a lo mejor tus oposiciones no exigen esa media de 8 horas. A lo mejor, pues tú podrías haber empezado con una media de 6, haber pasado luego a una media de unas 7 y luego en la fase 3, en vez de las 12 horas, 11, 12 horas máxima que puede llegar a dar un opositor en una oposición tan exigente, pues a lo mejor tú ahí te tienes que situar en un umbral de aproximadamente 9 horas, o quien dice 9 dice 10, las máximas que te puedas permitir siempre sin caerte, porque este es otro de los principios básicos que yo recomiendo, siempre lo máximo que puedas dar en cada momento sin caerte, teniendo en cuenta ese estrato de fases. Por tanto, ahora sí que llega el momento de la fase 3 de decirlo, doy todo. Y sí que creo que un opositor lo que tiene que hacer es generalmente planificarse, sobre todo si es opositor 2, en decir, a ver, yo tengo que pedir vacaciones y tengo que usarlas para examinarme. Yo tengo que pedir favor a mis abuelos o a mis padres, los abuelos, para que se queden con los niños. Yo tengo que hacer un pulso de fuerza en casa y decirle a mi pareja que ahora es cuando le toca a él solo hacer la compra, quedarse con los niños, hacerse cargo de pasar la aspiradora y que a mí me libere. Vamos a reservarlo para estos 2 meses previos al examen, porque ahí es donde yo tengo que subir mi nivel de intensidad. Ahí es donde yo me tengo que planificar y organizar sabiendo que si al principio daba 3 horas, y luego pasé a dar 5 durante la fase intermedia, fase 2, cuando llega la fase 3 tengo que hacer más. A lo mejor ya no me valen ni las 3 ni las 5, sino que tengo que dar, por ejemplo, 6 o 7, que es lo máximo que me puedo permitir, teniendo en cuenta que vengo trabajando y tal. Eso sí, llega el mes de vacaciones o la semana de vacaciones que te has reservado para estudiar, pues sabes que ahí evidentemente no te puedes conformar ni con 3 ni con 5, ahí tienes que subir la intensidad hasta lo máximo que te puedas llegar a permitir, que ahí también pues variará en función de las circunstancias, de si tienes hijos o no tienes hijos, si has podido acomodarlo con los abuelos, si efectivamente tuviste vacaciones o no tuviste vacaciones en el trabajo. Nuevamente veis que son tantos los factores que hacen que sea muy difícil, si no imposible, decirte 8. No es fácil, no. Pero vuelvo, por ya resumir, por dejar esto y para que no me digáis que soy un pesado, lo máximo que te puedas permitir en cada momento, siempre teniendo en cuenta que tienes que estratificarlo, teniendo en cuenta que tienes que establecer 3 fases, que las fases no siempre la intensidad va a ser la misma, que va a haber una fase previa de menor intensidad en la que te puedes sentir todavía un
poquitín incómodo con lo que haces, una segunda fase que va a ser la que te ocupe la mayor parte del tiempo, que tienes que subir la intensidad, pero que no tienes que llegar a darlo todo porque vas a tener que llegar a darlo todo posteriormente, esa fase va a ser una fase tan larga que te va a ocupar tanto tiempo, que va a exigir por tanto que tengas todavía algo de oxígeno y que reserves algo de fuerza para lo que te va a venir, que en tu caso pueden ser 8 como que pueden ser 6, que va en función de tu oposición, de tus circunstancias personales, si eres opositor 1 o opositor 2, pero que en todo caso debe ser lo suficiente como para sentirte incómodo, para sentirte que vas forzado, pero que te deje algo de respiro, y que finalmente ahora sí, cuando llegue la fase 3, con independencia de tus circunstancias, vas a tener que estudiar lo máximo que te puedas permitir. Ahí sí, lo máximo. ¿Por qué? Porque van a ser 2-3 meses como mucho, que son los previos al examen, que es donde hay que concentrarlo todo, y que al final lo que te has visto en la semana o en las 2 semanas anteriores al examen va a ser lo que tengas más en condiciones de poder rescatar y de poder exponer o de poder hacer en el examen, de que tengas más facultades o tengas más posibilidades de éxito. Por tanto, ahí sería el momento de darlo todo al final. Por tanto, estratificarlo y siempre lo máximo, pero teniendo en cuenta esas pautas que he dicho anteriormente. Y con esto ya no hablo más sobre este tema, que como digo, he escrito mucho y volver a hablarlo, parece que me estoy repitiendo, y sobre todo porque además estoy tan convencido de que no hay una respuesta que sea sencilla, sino que va en función tanto de cada circunstancia, que es difícil decir lo que digo. 6, 7, 8, 9, 10. Venga, muchas gracias por vuestra atención, vamos al próximo vídeo, aunque vosotros lo veáis en diferido. Yo grabo varios vídeos, los edito y luego ya los voy poniendo por etapas, dosificando.